Bueno, doctor Manuel Domingo Rojas, primer alcalde por elección popular de la ciudad de Cartagena. ¿Qué cree usted significó para el país, para la ciudad, este avance participativo y democrático? Y hoy, tantos años después, piensa que ha sido benéfico a pesar de todos los errores. A ver, en mi opinión, eso fue un cambio, un salto cualitativo hacia la democracia participativa. Esto fue producto de un proceso, el primero que planteó la elección popular de alcaldes, que fue el doctor Álvaro Gómez Hurtado, luego en el gobierno de Belisario Betancur, estando en el Ministerio de Gobierno, Jaime Castro, se dieron los primeros pasos para la creación de unos mecanismos de participación comunitaria, como fue la creación de las juntas administradoras locales y de los corregimientos como conducto de participación popular. Y posteriormente vino la elección popular de alcaldes. Ya en la presidencia del doctor Virgilio Barco. Esto implicó un cambio del régimen político municipal que venía con un código obsoleto del año 30 y pico. Implicó pues un proceso de participación que antes no existía. Yo tuve la fortuna, la oportunidad de ser un alcalde de transición entre uno y otro régimen. ¿Por qué? Porque se me nombró alcalde por parte del gobernador Ramón del Castillo en 1986 y estábamos a puerta de la elección popular de alcaldes y luego renuncié oportunamente para no inhabilitarme y aspirar en la elección popular de alcalde, y fui el primer alcalde popular de Cartagena, cosa que me llena de mucho orgullo. Y de esa generación de alcaldes populares, esa primera generación de alcaldes populares, surgió la Federación Colombiana de Municipios. Es decir, fue un momento de cambio importantísimo desde el punto de vista institucional. Bueno, ¿cómo se vivió la implementación de unos temas importantísimos en lo que es la vida institucional del país y que hoy nos vemos que no podríamos vivir sin ellos en la manera en cómo se han desarrollado? La descentralización, la participación y la planificación obligatoria. Además, con la solvencia administrativa de no ser el nombrado, sino elegido. Bueno, cuando yo llegué por primera vez a la alcaldía como alcalde nombrado, me encontré, oiga bien esta cifra, que el 60% de los barrios de Cartagena no existían legalmente, porque el último plan de desarrollo que se había hecho durante la alcaldía José Enrique Rizo Pombo había sido en 1978 y no se había actualizado. Entonces la mayoría de los barrios de Cartagena no existían oficialmente. Por eso el primer enfoque que hicimos fue la necesidad de crear un departamento de planeación para hacerle seguimiento a la vida de la ciudad, para poder registrar lo que era la verdadera ciudad. Y en ese proceso fue muy importante conocer la ciudad. Por eso visitamos todos los barrios de Cartagena. Por eso también hicimos de manos de la comunidad el proyecto de participación comunitaria. Cuando la ley decía que las juntas administradoras locales estarían conformadas la tercera parte por elección popular, la tercera parte
por nombramiento del Consejo Municipal y la tercera parte por el alcalde de Cartagena, nosotros establecimos, y en eso me acompañó el consejo de la época, y hay que hacerle un reconocimiento in memoriam al doctor Argemiro Bermúdez, que era el presidente del consejo de la época. Me acompañaron en el sentido de ser los más amplios democráticamente y que todos los miembros de las juntas administradoras locales fueran elegidos por elección popular. Es decir, que el pueblo participara en la escogencia de los representantes, de sus representantes en las juntas administradoras locales. Bueno, descentralización, participación directa de la gente en el manejo de sus propias cosas. ¿Qué cree le ha dejado desde los tiempos de su administración a la ciudad ese modelo? Ese fue un cambio fundamental porque la verdad era que las comunidades eran espectadoras, no eran partícipes de su propio desarrollo. Con esa filosofía fue que trabajamos. Yo le quiero recordar que yo fui rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y estando de rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, comenzamos a estudiar allí en la universidad el cambio que implicaba desde el punto de vista institucional la posible elección popular de alcaldes. Por eso no tuve ninguna vacilación cuando el gobernador Ramón del Castillo me ofreció nombrarme alcalde, porque sabía lo que se venía. No tuve ninguna vacilación en aceptar esa alcaldía. Y al día siguiente de posesionado empezamos con docentes de la Universidad de Cartagena y con docentes de la Universidad Jorge Tadeo Lozano a trabajar en lo que sería el proyecto de participación comunitaria en Cartagena, con el objetivo de hacer de Cartagena la primera ciudad del país en poner en práctica los mecanismos de participación comunitaria, y lo logramos. Cartagena ha sido pionera en ese sentido. Bueno, otros temas importantes de los primeros en su administración, el tema de la recreación popular, que hasta entonces había sido una cosa pues muy restringida, prácticamente confinada a los grandes clubes privados de la ciudad. La propuesta de que Yambacú fuera una gran zona recreacional, frustrada posteriormente, y el tema del centro recreacional Napoleón Perea. ¿De dónde surge esa iniciativa? ¿Cree que lo que fue el espíritu que usted le insufló para que se hiciera realidad se ha cumplido? Desafortunadamente no. Cuando se me nombra alcalde, lo primero que hice con mi equipo de gobierno fue dirigirnos a la ciudad de Cali. De Cali, porque Cali estaba muy avanzada en una serie de cosas y había el Parque de la Caña, los parques de recreación popular, etcétera. Entonces visitamos Cali, incluso el alcalde de Cali de ese entonces, ya como exalcalde, Rodrigo Escobar Navia, nos acompañó en las primeras gestiones que hicimos en Cartagena, y el criterio fue organizar y construir unos clubes comunitarios que se llamaron unidades recreacionales. La primera que se construyó fue la del Edén, en el barrio de Las Gaviotas, y luego construimos la Napoleón Perea Castro, que posteriormente la reinauguró el doctor Nicolás Curí cuando fue alcalde de Cartagena. ¿Cuál era el criterio de estas unidades comunitarias? Que fueran una especie de clubes de carácter popular, donde allí se hicieran los matrimonios, los cumpleaños, es decir, que fuera el eje de la recreación de los diferentes sectores.
Sin embargo, por falta, se creó para ello, para el mantenimiento de estas unidades, se creó una corporación para la recreación popular. Se nombró como presidente de esa corporación al doctor Roberto Gedeón. Desafortunadamente no hubo continuidad porque el problema es la continuidad de las políticas públicas en Colombia a todos los niveles, a nivel nacional, a nivel departamental, a nivel municipal, y no hubo seguimiento, no hubo una continuidad de esa política pública y se frustraron esas unidades recreacionales. Bueno, Chambacú y esa amalgama que se posó en su gobierno de que fuera no solamente recreacional sino también habitacional. ¿Qué opinión piensa de lo que sucedió después ahí? Yo consideré en su momento que Chambacú era una gran oportunidad para ser el gran pulmón de la ciudad, una especie de Central Park de Cartagena. Por eso declaramos con el consejo de la época, declaramos de utilidad pública en los terrenos de Chambacú, lo cual me costó un enfrentamiento con la directora o gerente del Instituto de Crédito Territorial de la época, que era María Eugenia Rojas. Ella consideró que con esa decisión se estaban vulnerando los intereses del Inscredial. Posteriormente, desafortunadamente, eso fue modificado después que yo salí de la alcaldía y se previó la posibilidad de que parte del parque de Chambacú pudiera ser desarrollado habitacionalmente. Bueno, un tema que ha sido un martirio y continúa haciéndolo para la ciudad de Cartagena es el tema ambiental. Estamos viendo cómo lo que fueron unos cuerpos de agua vigorosos con el tiempo se nos han convertido prácticamente en unas letrinas, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho por corregir y tratar de evitar que la situación siga extendiéndose. El tema de la municipalización de Durbe, que por razones coyunturales de política en la administración de Roberto Gedeón no pudo hacerse sino departamental. ¿Qué implicó? ¿De qué le ha servido a la ciudad lo que ha terminado siendo una empresa ejecutora de contratos de toda índole? A ver, en primer lugar, quiero manifestarle que cuando me posesioné como alcalde popular, en ese momento había una gran cantidad de peces muertos en la bahía de Cartagena. Es decir, se hizo evidente que había un problema sanitario en la ciudad. En esa época, quiero recordar, el 70% de las aguas servidas de la ciudad iban a la bahía de Cartagena y el otro 30% iba a los cuerpos de agua internos. Entonces vivíamos en un proceso de descomposición desde el punto de vista ecológico. Desde entonces yo planteé, y está en mi discurso de posesión de la época, como prioridad 1A de Cartagena, el tema sanitario y el tema de sanear nuestros cuerpos de agua internos y externos, bahía y caños. Eso implicó todo un proceso muy accidentado, que solo se vino a finalizar con el emisario submarino. El emisario submarino ha sido la gran respuesta y se logró el saneamiento de los caños. A la bahía de Cartagena comenzó a rescatarse desde el punto de vista ecológico, los peces regresaron, las gaviotas regresaron, etcétera. Fue definitivo eso, y de las cosas que me siento orgulloso fue el haber interpretado en ese momento esa necesidad que no se vino a cristalizar sino muchos años después. Bueno, el tema de la reingeniería de las empresas públicas, todos los altibajos, posteriormente
la debacle que llevó a su liquidación, ¿cómo se hizo esto? ¿Cuál era la proyección? ¿Y si cree que se cumplió con ese objetivo? A ver, las empresas públicas de Cartagena, las empresas públicas municipales de Cartagena, era el único cuerpo técnico de servicio a la comunidad que existía cuando yo llegué a la alcaldía. No existía otra cosa desde el punto de vista de servicio. Era el municipio de Cartagena, posteriormente distrito, era una organización eminentemente burocrática para recoger impuestos y para hacer obras contratadas. Yo interpreté muy bien que yo era un alcalde de transición, y así lo dije y está en mis discursos y en los documentos de la época, entre dos concepciones del municipio que se estaban gestando: la que venía de atrás y la respuesta a eso con la participación comunitaria y con el servicio a la comunidad. Las empresas públicas municipales, como le digo, era el único instrumento que tenía el municipio y después distrito. Manejaba el tema de aguas, manejaba el tema de basuras, manejaba el tema de arborización y de ornato, y estaba recargada las empresas públicas municipales. Nosotros, en mi administración, creamos por primera vez una Secretaría de Obras Públicas, para que la Secretaría de Obras Públicas fuera poco a poco asumiendo una serie de funciones de las que estaba adscritas a las empresas públicas municipales. Y comenzamos a pensar en cómo ir quitándole funciones a las empresas públicas municipales y especializarlas en el tema de acueducto y alcantarillado, que lo manejaba excelentemente. Por eso pensamos en un principio, yo no lo hice, pero sí pensamos en eso, en la privatización de las basuras. Posteriormente eso se hizo. Y terminamos, ya yo no tengo nada que ver con ese desarrollo posterior, terminamos con la contratación de Acuacar. Bueno, en sus comienzos, la empresa pública era más todera de cuando usted hizo el proceso de reingeniería, manejaba incluso el tema de la electricidad, el único que no manejaba era el de la telefonía. Fue eficiente hasta posterior a la década de los 60. La ciudad recuerda, por ejemplo, cómo en los tiempos del doctor Paz, en los tiempos del doctor Araujo Merlano, las empresas públicas eran una empresa que realmente servía, que todos los servicios, a pesar de las dificultades que tenía la ciudad, los prestaba con un cierto grado de eficiencia. ¿En dónde se produjo ese quiebre? ¿Por qué llegó hasta allá? Yo siempre he sostenido y lo vaticiné, lo pronostiqué como alcalde, de que a Cartagena le iba a venir una crisis de crecimiento. La ciudad iba a crecer tanto, y como efectivamente ha sido en los últimos 40 años, la ciudad creció más que en toda su época anterior desde su fundación. Y entonces decía que se le iba a presentar un fenómeno parecido al del hombre increíble de la televisión norteamericana, que iba a crecer tanto que se le iban a romper las costuras de su ropa. ¿Cuáles eran las costuras de su ropa? La infraestructura de servicios e incluso la misma mentalidad de su clase dirigente. Entonces, eso es lo que ha ocurrido. La ciudad ha tenido una crisis de crecimiento, está en ella todavía, y eso le presenta retos, pero le presenta también muchas posibilidades de proyección. Materia vial hace parte, bueno, de esa infraestructura que se le quedó pequeña y que cuando usted llegó a la alcaldía era realmente insostenible. Los avances que se hicieron en materia vial en su gobierno, también me imagino las frustraciones por las obras que no se pudieron terminar. No, en eso, a pesar de que fue un término muy corto, yo le quiero decir que en la primera alcaldía como alcalde nombrado estuve 1 año, sí, y la primera alcaldía popular era con un periodo de 2 años.
Entonces, fueron periodos muy cortos, pero en eso pudimos hacer cosas, a pesar de que también habían unas limitaciones presupuestales grandísimas. Si no hay punto de comparación en el presupuesto del municipio de esa época con los presupuestos actuales. Sin embargo, se logró ampliar la avenida Pedro Heredia, porque definitivamente el problema vial de Cartagena era evidente. Se hizo la avenida de la Esperanza, esa la hicimos, que fue un desembotellamiento importantísimo para la ciudad. Se proyectó, porque yo no alcancé a contratarla, pero lo hicimos a través del Ministerio de Obras Públicas, y se proyectó la vía del retorno del laguito. Yo quiero recordarle que al laguito se entraba y se salía por la misma calle, que era el Almirante Brión. Entonces, eso fue se desembotelló el laguito, y además de eso, pues trabajamos en lo que fue las calles de los barrios con un mecanismo de participación comunitaria donde las empresas públicas ponían la maquinaria y la mano de obra la ponían los habitantes de la calle y los recursos, y el municipio aportaba en pequeña forma, pero fundamentalmente en asesoría, y así se fueron pavimentando calles. Con la pavimentación venía también el manejo de las aguas servidas, alcantarillado, y fue un proceso que se cumplió satisfactoriamente y que hasta hoy presenta un buen balance. ¿Aprendió la ciudad a ser juiciosa, ordenada, con los mecanismos de planificación que se proyectaron en su gobierno? Siempre en estos procesos de carácter comunitario hay vaivenes, hay retrocesos, hay avances, y no hay una línea recta, y hay que entenderlo. Yo me llenaba la boca en mi época de la alcaldía, de decir que lo que estábamos haciendo en materia de participación comunitaria era un proceso irreversible. Luego, la vida me enseñó que en la historia no hay procesos irreversibles, que esta es una lucha permanente y que cada momento trae su afán y sus retos. Bueno, el tema de Tierra Bomba se retomó, un tema que ha perseguido a la ciudad como un fantasma inalcanzable. ¿Qué se propuso en ese entonces y qué cree usted tantos años después que debe hacerse, sobre todo hoy, cuando ya están afincados grandes inversionistas esperando que haya pues desarrollos de infraestructura para poder ejecutar obras de urbanismo de gran calado? Yo en ese aspecto de Tierra Bomba pedí la asesoría de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, JICA, que incluso vinieron a Cartagena. En esa oportunidad ellos me dijeron que la oportunidad que tenía Cartagena de tener a 1500 metros, 1500, 1800 metros de un desarrollo turístico como el del laguito, más de 2000 hectáreas de tierra virgen, era única, y que había que desarrollar la isla de Tierra Bomba. En esa época se partía de la base que la isla de Tierra Bomba era la mitad de la Armada, o en una proporción parecida, parte de la Armada y parte del municipio de Cartagena. Pues decidimos hacer todo un estudio de desarrollo de la isla, y se hizo completo, buscando cuáles serían los sectores turísticos, cuáles serían los sectores habitacionales, cuáles las reservas ecológicas. Se hizo todo un estudio completo, estaba en planeación el doctor Antonio Sanfiliu, y con eso sentamos las bases para lo que sería el desarrollo de la isla de Tierra Bomba.
Y llegamos a la conclusión de que debíamos abrir una licitación, porque el municipio no tenía recursos, abrir una licitación para que se iniciara el desarrollo de la isla. Y propusimos que quien se ganara, la firma que se ganara la licitación, se comprometiera a la vinculación del continente con la isla de Tierra Bomba, ya fuera por ferry, ya fuera por puente, llevar los servicios públicos, luz y agua, allá a Tierra Bomba, y le entregaríamos, óigase bien, 25 hectáreas de las 2.000 hectáreas de tierra, con el compromiso de que iniciaran el desarrollo antes de 5 años, para abrir el desarrollo de la isla. Desafortunadamente, a mí el tiempo no me dio, y cuando ya estaba para terminar el gobierno, la alcaldía popular, pues estaba abierta la licitación y se hicieron las propuestas. A mí me pareció que no era del caso que yo adjudicara esas propuestas, porque entre otras cosas podía pensarse que habría algún interés mío en precipitar esa adjudicación, y se la dejé al próximo alcalde, que fue el doctor Nicolás Curi, quien declaró cerrada la licitación y la declaró desierta. Bueno, temas controversiales, doctor Rojas. ¿Cuáles cree usted fueron los temas de mayor controversia y el tema quizás de más impacto social, la emergencia del huracán Joan? Sí, claro, eso es una experiencia muy dura. Nosotros estábamos en Europa y regresamos precisamente, digo nosotros, mi señora y yo, estábamos en Europa cumpliendo un compromiso oficial y regresamos el día del huracán Joan. Eso fue una experiencia terrible. Nos metimos a los barrios a ayudar. Mi señora Piedad terminó desvaneciéndose en la alcaldía. El acceso a Boca Grande, entre el centro y Boca Grande, se perdió. Teníamos que hacer el transporte por lancha. A Min Díaz, que tenía unos yates en ese momento, prestaba el servicio en forma gratuita para ayudar. Eso trajo enfermedades, trajo hambre y fue una emergencia terrible. Fue un momento supremamente difícil que vivió la ciudad y que ojalá no se repita. Bueno, temas controvertidos. ¿Cuáles piensa usted que fueron los temas? Tierra Bomba. Sí, y con los que le tocó lidiar, con los que le tocó enfrentarse con la opinión, con otros líderes políticos. Tierra Bomba. Sí. Tierra Bomba, ¿por qué? Porque miopemente algunos pensaron que abrir el desarrollo de Tierra Bomba era cerrarle la puerta al desarrollo del norte. Y tuve una gran oposición en ese sentido, cuando lo correcto es que se abran todos los polos de desarrollo que se quieran. Barú es otro polo de desarrollo que está por atenderse debidamente. Tierra Bomba, que desafortunadamente se perdió la oportunidad, porque después usted sabe que todo lo que ha ocurrido en Tierra Bomba, y ahí hay inversionistas privados, etcétera. ¿Qué se puede hacer en cuanto a Tierra Bomba? En cuanto a Tierra Bomba, pues hacer una gran sociedad donde participen en esa empresa común todos aquellos que tengan un derecho en Tierra Bomba. Habría que ver, gradualizar esos derechos, pero eso todavía es una gran oportunidad para Cartagena. A mí me decían los de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón
que con los resultados que diera para el distrito, para el municipio, el desarrollo de Tierra Bomba, se podría hacer una nueva ciudad de Cartagena. Bueno, doctor Rojas, la implementación de nuevos modelos de transporte, de la llegada de los buses ejecutivos, indiscutiblemente avanzó, modernizó de una manera que bueno, ha permitido que hoy tengamos Transcaribe y todos los modelos estos nuevos que se dio durante su administración. Importante avance en materia de transporte. Pero también se crearon muchos bulos, muchas conjeturas, muchas expresiones que incluso tuvieron desarrollos legales por lo calumnioso que fueron, y fue el tema de esos buses. Se hablaba y mucha gente afirmaba con rotundidad que usted era dueño de la mitad de esos medios. ¿De dónde cree usted que nació esa conseja? Yo no he podido identificar nunca sí. quién fue la persona, pero me dicen que fue en una reunión de transportadores sí. que alguien lanzó la especie de que yo era el dueño de los buses ejecutivos. Yo al principio lo tomé a gracejo porque yo no incluso hasta bromeaba con eso, que mi esposa Piedad me regañaba porque dice, hombre, no hagas bromas con eso, porque total que me tocó, cuando alguien escribió en el periódico sobre el tema, me tocó presentar una denuncia por calumnia e injuria. Me tocó pedirle a la Procuraduría que me investigara a ver si... Y todo se aclaró. Yo nunca había sido dueño ni siquiera de un bus. Entonces, pero bueno, en la vida y sobre todo cuando uno asume posiciones de gobierno, está expuesto a todo ese tipo de cosas. Le voy a contar una anécdota que tiene que ver con este tema. Aquí vino la draga china. ¿Usted recuerda lo de la draga china? Bueno, sí. Y me invitaron, los de la draga china invitaron al alcalde a un almuerzo allá en la draga china. Y yo les dije, oye, ¿por qué ustedes no hacen un favor? El mar se está comiendo las playas de Castillo Grande. Hombre, háganle el favor a la ciudad, ya que la draga va a estar aquí un tiempo, y draguen las playas para rescatar las playas de Castillo Grande. Y lo hicieron. Y después que salí de la alcaldía, se me hizo una citación a la Procuraduría por contratación indebida, porque yo había contratado con la draga china y no había cumplido con los requisitos legales. Le dije, muéstrenme el contrato. No había contrato. Entonces uno está expuesto a esas cosas cuando está en el gobierno. Bueno, fue muy marcado el sesgo y bueno, es obvio que su gran contradictor en la elección, la primera elección popular de alcalde, fue una persona salida de ese periódico. Lo que se vivió con la crítica permanente de muchos medios, empezando por el Universal. ¿De qué manera eso ayudó a que lo consolidaran sus convicciones o muchas veces lo puso algo retraído por las críticas que se hacían? No, uno tiene que tener mucha presencia de ánimo y mucha claridad de su conducta. Yo le quiero decir que con el doctor Fernando Araújo, que fue mi contradictor en ese momento, siempre hemos tenido unas excelentes relaciones y nos hemos respetado mutuamente. Yo tengo el mejor concepto de él y él me ha manifestado que tiene el mejor concepto mío. Con el Universal fue otra cosa, porque yo no sé si los periodistas del Universal o qué, por creer que le hacían un favor a Fernando Araújo, ocurre que yo fui elogiado por el Universal en la primera alcaldía, pero para la elección popular fue supremamente crítico, tanto hasta el punto que yo en mi propaganda política, en el propio periódico, sacaba las informaciones que ellos habían sacado antes a favor de mi administración. Entonces, yo lo entendí y eso no ha dejado rencores de parte mía, ni mucho menos. ¿Qué cree viene para la ciudad, doctor Rojas, en medio de esta crisis que
no sabe uno cuándo va a terminar. Esta es una crisis que uno no sabe cuándo va a terminar, pero sí debe tener claridad que es una crisis coyuntural. Esto lo va a superar la ciudad. La ciudad tiene las mejores perspectivas y las mejores proyecciones de todas las ciudades del país. Yo creo que lo que se viene para Cartagena es de tal magnitud que no alcanzamos a dimensionarlo en este momento. Cartagena en este momento ya está en el ojo de la inversión internacional. Aquí se va a venir inversiones hoteleras, bueno, ya las se están presentando. Aquí lo que se viene es una cosa importantísima para la ciudad. Tenemos que rescatar la parte que se ha perdido de gobernabilidad. La administración pública hay que rescatarla, pero hay que rescatarla sin estigmatizaciones, hay que rescatarla con serenidad, sin polarización, sin ahondar fracturas, sino tratando de unir, como ya se oyen voces en ese sentido, todas las fuerzas de la ciudad. Sí. Para poder responder desde el punto de vista de la administración pública a los retos que va a implicar el futuro de Cartagena. Condiciones para un superalcalde, que es lo que estamos necesitando en medio de toda esta varaunda de problemas. No, nosotros más que necesitar un superalcalde, lo que necesitamos es una ciudadanía empoderada, sí, con claridad, sin fracturas, que esté dispuesta a trabajar por la ciudad. Y allí sale la persona, hombre o mujer, que lidere un proceso de rescate de credibilidad y de confianza a nivel de la ciudad. Algo que no hayamos tocado, que sea pertinente para esta reconstrucción. Sí, señor. Yo quiero tocar un tema, sí, que es que se viene manejando especialmente por el centralismo, el criterio de que la descentralización trajo corrupción. Eso es buscar la fiebre en las sábanas. Nosotros hemos tenido el factor más grande de corrupción, que ha sido el narcotráfico. Y el narcotráfico permeó toda la sociedad colombiana, no solo la clase política. Toda la sociedad colombiana fue permeada por la corrupción del narcotráfico. Y, pues, obviamente, la clase política y los gobiernos locales y nacionales no podían estar ajenos a ese fenómeno. ¿Por qué? Porque la descentralización política coincide, es contemporánea, por decirlo así, con el auge del narcotráfico en Colombia, que son los años 80. Los años 80 se produce la descentralización política y se produce el fenómeno el fortalecimiento y el avance del fenómeno del narcotráfico. Y eso trae como consecuencia pues la intervención de los dineros calientes en la política. Eso trae como consecuencia desvirtuar la cuantificación de las campañas políticas. Eso trae como consecuencia la corrupción en la vida política de todos los niveles del país, pero la descentralización política no tiene que ver con eso.